llegado el momento de presentar nuestro invitado de este día. Pues tenemos con nosotros al director de la OMSA, Radamés González, y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente, señor Muy bien, González? muchísimas gracias por recibirme y permitirnos conectarnos con el público que lo sigue a ustedes diariamente. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir a estar con nosotros. Gracias por estar aquí, don Radamés. Recientemente se ha anunciado una medida novedosa en la República Dominicana, que es la incursión de un plan piloto de transporte escolar. Nos hemos alegrado mucho, pero tenemos una preocupación, y es que la educación de los choferes normalmente en el país, las voladoras y el corre-corre, atentan contra estos autobuses que trasladan niños. ¿Han pensado ustedes qué plan tienen ustedes al respecto? Muy bien, mira, vamos a hablar, digamos, de lo general y luego lo particular. Inmediatamente el presidente emitió el decreto declarando de alta prioridad el tema del transporte escolar. En principio, nuestra institución no estaba incluida. Sin embargo, la persona que el Ministerio de Educación puso al frente de ejecutar ese proyecto nos visitó y vio la posibilidad de que el plan piloto iniciara con autobuses de la ONSA. Autobuses que hubo que transformarlo. Y en principio, digamos que yo estaba algo preocupado por el tiempo que nos daban para que nosotros produjéramos esa transformación. ¿Y qué es lo que es la transformación? El autobús normal, y sobre todo lo de la ONSA, que son del transporte público, no tiene una serie de cosas que obliga la ley que tiene que tener el transporte escolar, como por ejemplo, pintarla de amarillo, ponerle la rotulación, cinturones de seguridad, el stop o pare, cámara de videovigilancia y sobre todo la preparación del chofer y la ayudante del chofer para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Y todo esto tuvimos que hacerlo en un tiempo de aproximadamente 42 días. Tiempo en el que estaba incluido el mes de diciembre. Y ustedes saben lo difícil que es el mes de diciembre. Pero gracias a Dios, un equipo de trabajo que tenemos en la ONSA, logramos dar inicio a ese plan piloto que inició, como ya ustedes conocen, en la provincia de Monteplata, La Victoria de Santo Domingo Norte, Jaina y Nigua. Ahora nos estamos extendiendo a otros municipios de la provincia de San Cristóbal, igual que a Caldera de Baní, que en los próximos días también le vamos a hacer entrega del autobús escolar. Todos los choferes, reitero, fueron de alguna manera preparados en nuestra institución, a pesar de que dependen del Ministerio de Educación, porque todo esto es dirigido por el Ministerio de Educación. Y como usted decía, una de las preocupaciones que tenemos todos es la imprudencia de los conductores nuestros. Y sobre todo a eso usted tiene que agregarle los motoristas o motoconchistas. Dice un amigo que yo lo veo siempre defendiendo a los motoristas, que hay creo que 3 o 4 clases de motoristas. El motorconchista, el motorista que es mensajero, el motor que una persona tiene un motor. Bueno, pero bueno, entre todo esto, lo más importante es que todos entiendan, igual que los de la voladora y los carros públicos, que cuando un autobús, y eso está contemplado en la ley 163/17, cuando un autobús escolar se va a detener y abre el pare, todos los conductores deben pararse. Y entonces hacia allá tiene que venir esta segunda jornada. Tratar de que cada ciudadano sepa la responsabilidad que tiene al momento de que un autobús de eso va a pararse y ellos sigan su marcha. Y creo que también está contemplado en la ley, estoy casi seguro, que esto tendrán multa
bastante alta. Si practicamos esto, primero tratando de instruir a los ciudadanos en esa dirección, es probable que muchos no entiendan, pero cuando le pongamos multa, entonces ahí van a comenzar a entender lo importante que es darle, digamos, la responsabilidad, tener la responsabilidad que es que cuando un autobús de eso, de transporte escolar se va a parar, ellos también tienen que pararse. No, así mismo, y también se tiene, ¿verdad?, que capacitar al personal totalmente, porque es con niños que van a tratar directamente. De hecho, déjeme decirle, en principio nosotros estábamos tratando de que las conductoras fueran mujeres. Claro. Y todavía seguimos buscando eso, de tal manera, porque este plan fue un plan piloto. Nosotros ahora se aproxima, el Ministerio de Educación va a hacer una licitación de una gran cantidad de autobuses y nosotros vamos a tener que seguir capacitando a los choferes. La intención es que la mayor parte de los choferes pudieran ser mujeres. Por esto de que es más fácil una mujer trabajar con un niño que un hombre, por múltiples razones. Claro está, el ayudante del chofer sí siempre es una mujer, porque para bajarlo del autobús, sentarlo en el asiento, etcétera, etcétera. Como hay niñas y niños. Correctamente, es mejor manejarlo de una mujer. Se me quedó algo sumamente importante, que también lo establece la ley para los autobuses o el transporte escolar, que es GPS integrado. Esos autobuses tienen un GPS integrado que nos permite a través de un centro de monitoreo darle seguimiento al autobús en tiempo real y nos manda una señal a ese centro de monitoreo. Primero, si el autobús va a una velocidad más alta que la que debe ir. Y segundo, si el autobús por cualquier razón salió de la ruta trazada. Eso inclusive nos permitirá, de ser necesario, hasta apagar el autobús desde ese centro de monitoreo. La idea es que los estudiantes sepan, no tan solo que van a dejar de pagar ellos o sus familiares un pasaje en motoconcho, en guaguito, lo que sea, sino que van a tener la garantía de la seguridad que nos brinda el transporte escolar que hemos preparado. Sin embargo, Radamés, tengo entendido, según nuestros periodistas ha podido indagar con relación al tema del transporte escolar, que bueno, ¿verdad?, que esta iniciativa la hayan tomado, pero al parecer no del todo completa a los estudiantes de cada escuela. Según tengo entendido, de este medio incluso pudieron contactar con una escuela, no recuerdo ahora mismo, pero una de las quejas de las maestras era como que ellos, o sea, todos los niños no eran beneficiados con este plan. Entonces me gustaría saber si a esto también ustedes tienen un plan B. Yo sé que es un plan piloto que están iniciando, pero para ustedes poder suplir completamente el servicio a los estudiantes. Yo te decía que este es un plan del Ministerio de Educación. Ellos son los que trazan y hacen las rutas. Nosotros como operadora pública, lo único que hicimos fue preparar los autobuses y llevarlos hacia donde el Ministerio de Educación lo haya llevado. Este plan es un plan piloto y yo dije por dónde empezamos. Lo que pasa es que ya en todo el país están exigiendo los autobuses. Y déjeme decirle, darle autobús al país entero no es fácil. No es fácil. No son 50 como lo que nosotros preparamos ahora. Son miles de autobuses. Y entonces eso tiene que ser un plan que vaya caminando poquito a poco. Este plan piloto, digamos que el presidente de la República quiso que se iniciara lo más rápido posible. Asumo yo que para ver primero el comportamiento de la gente con relación a eso, porque le decía al principio que fue muy rápido. Digamos que 40 días antes del día de que se reiniciaron la clase, para nosotros fue trabajo desde lunes a domingo, incluyendo días feriados. Por eso, en mi discurso ante el presidente, agradecí y sigo agradeciendo a los técnicos de la ONSA por el trabajo que hicieron en beneficio de que ese plan piloto se pudiera desarrollar. ¿Y cuándo han empezado, por ejemplo, a adquirir más autobuses? Porque yo supongo que tal vez van a beneficiar a las zonas más vulnerables, claro, digo yo, ¿verdad? Así es, inicialmente. Así es. Bueno, en el transcurso de esta semana ya se tiene listo el borrador de la adquisición, digamos, de
de la adquisición de autobuses para estos fines. La idea es comprar alrededor de 700 autobuses en esta primera etapa, pero todo eso depende del Ministerio de Educación. Nosotros en esto solo somos un soporte del Ministerio de Educación. Okay. Mira, Radamés, también hay que incluirle cámaras de seguridad. Sí, tienen cámaras. Tienen cámaras de seguridad. Sí, tienen cámaras. De hecho, el video donde se ve el presidente conversando con los niños no era una cámara, digamos, normal que estaba. Eso fue tomado de la cámara que tiene el autobús, que mandaba una señal a un centro de monitoreo que todavía no está instalado, pero nosotros para ese momento instalamos una computadora, y de ahí fue que se distribuyó ese video donde se veía al presidente en vivo transitando desde el punto donde él se montó en el autobús con los niños hasta el punto donde iba a ser la inauguración de ese plan piloto. Que dicho sea de paso, era también la inauguración de una escuela que tenía aproximadamente 8 años en construcción y que no había sido terminada. Sin embargo, el tema de la movilidad escolar causó tanto impacto que nadie habló de que ahí se estaba inaugurando una escuela. Mira, y también, Radamés, hay que incluir ahí en lo que es la educación a la población. Y que se pueda presentar el autobús cuando va corriendo, se detiene, abre realmente las aspas de pare y se vean los autobuses o se vean los vehículos detenerse. Es una forma de educarla. Pero mi preguntita va en otro orden. La ONSA, que es realmente el medio de transporte público del Estado, ¿en cuáles principales provincias está funcionando? Estamos en el Gran Santo Domingo, sí, en Santiago y en Barahona. Nuestra intención desde que llegamos es tratar de ver si podemos extendernos hasta otras provincias. En el caso de Puerto Plata, que siempre ha hecho la petición, y en el caso de San Francisco Macorís, específicamente de la provincia de Duarte. No lo hemos logrado porque a todo esto ya nosotros como ONSA no podemos dar el lujo de que si queremos operar en tal o cual sitio podamos hacerlo. Necesitamos tener la autorización y el permiso del Intran, porque a raíz de la ley 163/17, que fue la que creó el Intran, hay una serie de reglamentos y normas que establece la propia ley que obliga a que sea el Intran que dé los permisos para operar nuevas rutas. Y en esa dirección nosotros lo que hemos hecho es que en las rutas que tenemos actualmente, digamos, hemos incrementado la cantidad de autobuses, hemos incrementado el trabajo, hemos subdividido rutas. Por ejemplo, nosotros tenemos una ruta que es de la prolongación 27 de febrero, comenzando en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, que llega hasta el hipódromo. Y entonces, en un estudio que hicimos, nos dimos cuenta que las personas que se montan en la prolongación 27 de febrero, lo más lejos que llegan es hasta la Duarte. Y entonces, de ahí en adelante, o se montan pasajeros nuevos hacia el hipódromo, o el autobús llega vacío. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, que hemos subdividido esa ruta y mandamos una cantidad determinada de autobuses desde el kilómetro 13 hasta el Huacalito, porque en la Duarte no hay posibilidad de girar, y otras guaguas que van desde el kilómetro 13 hasta el hipódromo. Con eso y con la implementación, por ejemplo, del corredor nuevo de nosotros, de la Abraham Lincoln, del corredor tipo anillo de la Barquita, y un ejercicio que hemos hecho, digamos que de mantener autobuses en operación. No me canso de decir que cuando llegamos apenas teníamos 132 autobuses en condiciones de operar. Hoy sobrepasan los 350. Y eso ha permitido que las recaudaciones cuando nosotros entramos, que eran de 7, 8 millones de pesos,
hoy estemos rondando entre los 32 y los 35 millones de pesos mensuales. Se fueron las onzas, y escúchame que le interrumpa, en ese mismo tenor, porque yo sé que esas onzas que ustedes integraron vienen del cementerio de la onza, tengo entendido. Así es. Exacto, para así que es. Habían muchos autobuses fuera de servicio por pequeñas cosas. O sea, yo digo y reitero que parece que no había la voluntad y el deseo de que más autobuses se pudieran incorporar a rutas. Y nosotros, claro, con esfuerzo de nuestro técnico, con la ayuda de mucha gente, hemos logrado tener una capacidad de operación bastante grande. Hay muchos acuerdos interinstitucionales con instituciones del Estado, para la redundancia, que también nos genera beneficio y le genera beneficio a una serie de empleados que quizás no tienen la facilidad de ir a su trabajo y que a través de acuerdos de esa naturaleza también lo hemos logrado. ¿Y hasta qué hora, Radamés, están funcionando la ONSA aquí en el Gran Santo Domingo? De 6 de la mañana a 10 de la noche. Digamos, esas son las salidas. Sí. Hay veces que tú encuentras una onza a las 11 de la noche porque por los estudiantes. Correctamente, salió en un horario muy cercano a las 10 y entonces la ruta es larga y le permite, o más bien lo obliga a que tengan después de las 10 de la noche que estar en las calles. Mire, me parece contradictorio el que el Intran, para que la ONSA abra nuevas rutas, tenga que darle permiso cuando son instituciones del Estado. Se supone que si el Estado dice y diseña una estrategia de transportación, el Intran lo que tiene que obedecerle, punto. Entonces, eso me parece. ¿No cree que usted que haya algunos intereses ahí de parte de los sindicalistas, que son unos empresarios que nada más piensan en ello? Eso es así. Ambas cosas, como usted la dice. Eso es así. Lo que pasa que antes de la dirección de la ONSA, tú podías hacer los estudios del lugar en X lugar por peticiones de la gente y tú hacerlo sin que sea una disposición estatal, sino nosotros como operadora. Pero la ley nos da a nosotros, digamos que el nombre de operadora público de transporte, mientras que los privados son otros. Y la ley también le dio la facilidad de que quien quisiera transformarse pudiera hacerlo y que el sindicato donde él está operando esa ruta, entonces el primero que tiene la posibilidad de tener el permiso sea ese sindicato. Por eso usted ha visto que en la Núñez de Cáceres fue transformado y se le dio a esa misma persona, igual que la Charles de Gaulle y la avenida Winston Churchill. De todas maneras, nosotros seguimos trabajando y yo sé, sin temor a equivocarme, que la gente, digamos que no somos los mejores, pero la diferencia que existe entre lo que era la ONSA antes de nosotros asumir esa responsabilidad y lo que es hoy, digamos que es bastante amplia esa diferencia. ¿Han tomado medidas, por ejemplo, usted como director de esta entidad, a la hora de los choferes manejar? Porque uno siempre dice, bueno, que están las voladoras, que están los choferes de carros públicos, pero también hemos visto que hay choferes de la ONSA que manejan de manera temeraria. ¿Ustedes han tratado, por ejemplo, de saber qué perfil, si tienen licencia, que primero tienen que pasar a ciertas pruebas? ¿Han tomado medidas con relación a eso? Porque da grima a veces cómo manejan. Mira, eso es uno de los dolores de cabeza más grandes que tenemos. De hecho, hicimos, digamos, un convenio de colaboración con la ME para que nos sirva también de supervisores de los choferes. Porque allá se le dan todas las instrucciones. De hecho, le dije que, por ejemplo, los choferes del transporte escolar fueron instruidos en la ONSA, porque allá hay una escuela que capacita bastante bien a los choferes. Pero primero son seres humanos y segundo, los choferes son... Yo le decía al ministro de Educación, ministro, mire, no es lo mismo bregar con chofer y mecánico que bregar con estudiantes y profesores. Es sumamente difícil. Nosotros hemos tomado medidas amonestándolo,
cuando tiene muchas amonestaciones lo tenemos que desvincular. Pero es continuo. Ese trabajo es permanente. Ok. Pedro. Se está cumpliendo la ordenanza de transporte gratis de los estudiantes, los policías y los militares. Sí, pero es un poco más difícil. Porque en principio nosotros decíamos que para los fines de darle transporte gratis, tanto a los estudiantes como a los militares, era necesario dotarlo de un carnet que pudiera ser utilizado en los validadores que nosotros tenemos en la mayoría de los autobuses. De tal manera que usted no tenga que pagar con dinero en efectivo, sino que con una tarjeta usted pueda pagar sin mayores dificultades. Mire, yo quiero preguntarle, ¿hay algún plan en la ONSA de que estudiantes, carnetizados, los ancianos, los handicap puedan acceder al servicio? Los discapacitados. Los discapacitados, sí, lo dije en inglés, handicap. Los que tengan problemas motores. Y si hay estas unidades que pueden subir a los que tienen silla de ruedas, que no conozco el transporte. Correcto, miren, dos cosas. Primero, cuando el presidente habló del transporte escolar, habló, y eso yo lo había planteado desde hace mucho, que la primera idea de transporte escolar es que se hiciera una combinación de ONSA, metro y teleférico, para que los estudiantes con un carnet puedan montarse y que el costo de ese pasaje se le cargue al Ministerio de Educación. Y eso se va a llevar a cabo. Claro. Segundo, lamentablemente los autobuses que nosotros tenemos, los últimos que se compraron fueron en el 2019. Una parte de eso tienen el sistema para discapacitados. Pero no es automático, sino que lo hicieron mecánico, y entonces cuando un discapacitado se va a montar, el chofer tiene que parar el autobús y desmontarse. Así es. Y eso es riesgoso, primero obsoleto y segundo muy riesgoso. Y aspiramos a cuando el presidente de la República, yo sé que así lo va a hacer en el transcurso de este año, decida comprar nuevos autobuses, bueno, pues tengan esa facilidad, claro, de tener la facilidad de que los discapacitados puedan subir a la misma. Mire que en Estados Unidos al día de hoy es así, o sea, cada vez que se va a subir un discapacitado, el chofer para el autobús, se baja, lo ayuda a subir, lo amarra y todo, pero ya es una sociedad que está adaptada y todo el mundo tranquilo, porque como que se goza en servirle a la gente que tiene problemas. Es sumamente diferente. Mire, yo esa conversación la sostuve con una asociación, Asodifima, asociación, bueno, de temas de discapacitados. Y yo le decía, miren, nosotros podemos irlo practicando, pero la República Dominicana, lamentablemente, todavía estamos en una etapa que yo tengo miedo de que el chofer se desmonte a montar a una gente y venga un loco y se monte y arranque en la guagua. Entonces, eso no va a pasar en los Estados Unidos. Es verdad. Entonces, tú tienes que tener los niveles de garantía que permitan que tú sepas que va a dejar el autobús parado y que no va a aparecer. Y eso es criminal y es federal y es Bueno, así es. perpetua, así obligado. Bueno, yo tengo que aprovechar ahora para hablar un poquito de política. sí. Ayer vimos que el presidente Luis Abinader, como decimos coloquialmente, remenió la mata, ¿verdad?, del tren gubernamental con algunas designaciones. Entre ellas trajo mucha controversia la designación de Roberto Salcedo, mejor conocido como Robertico Salcedo, porque además de que se entiende que es un joven que está capacitado, pero deja mucho que decir que él esté actualmente en una institución del Estado cuando hay miembros del PRM, tal vez de la base, otros que tengan cierta preparación, han trabajado duro para que ustedes hoy estén en el gobierno y no lo tomen en cuenta. Entonces este joven le levanten la mano, está dentro de la dirección ejecutiva y ahora es director de PROPEP. O sea, deja mucho que decir. Me gustaría saber su opinión con relación Mira, a eso. el presidente de la República es el único facultado de designar a quien él entienda en cualquier posición. En el caso de Robertico hay que decir que
que Robertico, primero en la campaña, me consta, porque trabajó bastante en la campaña. Pero bajo perfil. Y no. Bajo perfil, pues yo no veo a Robertico. No, lo que pasa es que el trabajo de él fue en plena pandemia, cuando a veces nos juntábamos y no nos conocíamos. Uno, dos. Pero llegamos al gobierno y él se ha mantenido en las calles del medio. Entonces, el presidente sabrá por qué lo designó. ¿Qué yo pienso? En la institución que yo dirijo, no crea usted que yo tengo a todo el que inició conmigo el 16 de agosto. Yo también remeneo la mata. Porque tú tienes que tener a quien tú entiendas te da resultado. Pero ¿qué resultado ha tenido, con todo respeto, Robertico Salcedo para estar dirigiendo una institución del Estado como un ministro? O sea, cuando hay otras personas que tienen cualidades, compañeros de usted, que tienen años trabajando con... Perfectamente. O sea, con el presidente Luis Abinader. Perfectamente, pero sí, posiblemente, si el presidente hubiese sido yo, hubiese sido usted pone a otra gente. Pero el presidente llama a Luis Abinader y él decidió poner a Robertico. Por algo fue o por algo es. Mira, Radamés, es político. Es político, Radamés. Y tú no entiendes que en estos momentos que el presidente está en plena campaña, no la cero en Chile, por reelección, por reelección, necesita más de esos carpinteros políticos, como llaman ustedes los políticos, que esos tecnócratas. ¿Tú no crees? Sí, yo estoy convencido que es así. Porque él es un popi. Por eso yo creo que yo soy de lo que creo y estoy convencido de que es necesario inyectar nuevos bríos al gobierno. Claro. Si tienen que salir de mí, perfecto. Ahora, tenemos que buscar la forma de ver de qué manera nosotros logramos tener dirigentes que tengan las condiciones de crear el andamiaje, porque las elecciones se avecinan. Nosotros estamos ya llegando al mes de febrero. En un año aproximadamente son las primeras elecciones, que son las elecciones municipales, y por tanto tú tienes que tener los cuadros políticos en condiciones de trabajar en beneficio de las alcaldías primero y luego de la Presidencia de la República y el Congreso Nacional. Así es. Mira, hacer los planes pilotos siempre son dificultosos porque se está haciendo algo que no existía antes. Yo creo que la población ha visto con muy buenos ojos el que el gobierno haya hecho esta iniciativa de transporte escolar, porque es una deuda histórica que tiene el Estado dominicano, y si algo no se puede ser mezquino a la hora de reconocer que es una buena acción. Ahora, la campaña educativa, televisiva, mediática, ¿qué han pensado ustedes hacer para que la población pueda comenzar a saber lo que viene ya? Sí, mire, como le decía hace un momento, nosotros fuimos solo los ejecutores del plan piloto. Toda esta campaña la está trabajando el Ministerio de Educación y se han hecho ya varias reuniones. Ya ellos están trabajando un spot de televisión para iniciar ese proceso de educación, y nosotros aspiramos a que en los próximos días ya eso se haga público y que a la mayor brevedad posible podamos hacerle entender a la gente lo importante que es el transporte escolar. Y la gente lo está viviendo, porque un chofer de una voladora o un chofer de un carro público o de un motoconcho es posible que sea beneficiado también de no tener que pagar, digamos, un motoconcho o una camioneta para que lleven al estudiante, que es su propio hijo, y además brindarle los niveles de seguridad que le da el transporte escolar. Por eso yo estoy convencido que la gente va a asimilar, inmediatamente se inicie ese proceso de educación, va a asimilar esto como parte de ello mismo. Así es. Bueno, ya se acerca, como usted dijo, las elecciones el próximo año, un año electoral, diría yo, y es un año político, la reelección. ¿Usted cree que realmente el PRM, porque yo sé que el presidente Luis Abinader, según encuesta, mantiene una alta cifra, ¿verdad?, de aceptación según la encuesta? Sin embargo, el PRM como partido todavía no tiene tal vez como
como esa puntuación y ese recibimiento por parte de la población dominicana. ¿Ustedes creen que pueden quedarse nuevamente en el 2024 con el presidente Luis Abinader o tienen otra opción dentro del partido en dado caso que el presidente diga no, yo no voy a la reelección? Ciertamente no es lo mismo la figura del presidente Luis Abinader que la del PRM. Pero eso no sucede hoy, eso sucede siempre. El PRD, por ejemplo, siempre mantenía un nivel y los candidatos otro. Lo mismo pasa en el PLD o cualquier otro partido. Entonces, a pesar de que el presidente aún no ha dicho que va, a pesar de que él, igual que nosotros, estamos concentrados en hacer del gobierno un instrumento que beneficie a la grande mayoría, yo como dirigente político pienso que la garantía del triunfo del PRM en primera vuelta la tiene el presidente Luis Abinader. Entonces, yo sé que el compromiso que él tiene con la sociedad, el compromiso que tiene con el partido, lo harán pensar en la necesidad de que él, en el momento oportuno, anuncie la posibilidad de ser candidato nueva vez y seguro presidente de la República a partir del 2024. Si no es Luis Abinader, ¿quién es? Luis Abinader Corona. No, pero pueden tener otra opción. Está David Collado, que se perfila, el ministro también de la presidencia, Paliza. No hay tiempo para eso. No hay tiempo. Pero tienen buena aceptación. Pero no hay tiempo para eso en el 24. Yo no te digo que en el 28, en el 32, lo que fuere, pero por el momento, lo que tenemos los pies sobre la tierra, lo que somos cuadro político, sabemos que la garantía de triunfo del PRM en primera vuelta es Luis Abinader. El que se ponga a inventar con otra cosa. ¿En primera vuelta se van ustedes? Sí. El que se ponga a inventar con otra cosa es eso, un inventor. Y decía un amigo de la base del partido que los inventores están todos muertos. ¿Y tienen los números hasta ahora de que se van en primera vuelta si las elecciones son en el 24? Claro, así es. Bueno, mira, Radamés, me escribe un oyente, me dice, pregúntale que hay muchas quejas de las largas esperas en las paradas de la ONSA. ¿Cómo se maneja ese protocolo para poder abastecer esta necesidad a propósito de que se tiene la idea de eliminar todos los carros públicos? Mire, primero es que en la eliminación de los carros públicos sería si el sindicato que opera esa ruta se transforma en empresa o en cooperativa, y entonces los carros públicos son sustituidos por autobuses. Y voy a poner el caso del corredor más importante, que es la 27 de febrero. 27, sí. La 27 de febrero la operamos nosotros y la opera un sindicato por tramos. Digamos, eso se va a convertir, ellos primero tienen que convertirse y luego hacemos un híbrido para que la ruta de la 27 de febrero sea operada por ellos y por nosotros al mismo tiempo. Eso se está trabajando y ya ese sindicato comenzó a organizarse como cooperativa. Y tercero, nosotros tenemos frecuencia de 7 minutos en tiempo normal y de 5 minutos en la hora pico. Ahora, ¿qué resulta? Y creo que lo conversaba usted al principio. Cuando se inició la ONSA tenía carriles exclusivos. Sí, un corredor. Hoy no la tiene. Y nosotros hemos bregado mucho para que eso vuelva, aunque sea por tramo. Nosotros sacamos una guagua a 7 minutos de frecuencia en el kilómetro 13. Cuando llega a la entrada de Mano Guayabo, ya vienen dos juntas. Porque el tapón de la de Mano Guayabo ataja la equivalente y la otra lo alcanza. Si cuando pasa de ahí, para no hablar de los otros semáforos, en pintura se juntan 3 y 4. Entonces, obligatoriamente, a partir de ahí, la frecuencia se rompe, porque de repente usted ve 4 y 5 guaguas que van juntas, y entonces el espacio de tiempo de la próxima dura mucho tiempo. Por eso, quizás, algunos se quejan de esa frecuencia, pero lamentablemente por esa situación. Nosotros hemos conversado con el Intran y con la DGC, con la idea de que por lo menos por tramos podamos hacer en la 27 de febrero carriles exclusivos en beneficio de la ONSA. Se está trabajando el tema, se está estudiando y hay probabilidad que podamos en cualquier momento hacer eso. ¿Algunas aspiraciones tiene?
a que Luis Abinader sea presidente. Pero de la que República. usted es personal. Pero usted, No, seguir trabajando en beneficio de que la ONSA siga manteniendo el cambio que se está practicando de ser una institución que todo el mundo la veía como un foco de corrupción y hoy casi todo el Bueno, mundo la ve ahí pasaron como una cosas. institución eficiente y fundamentalmente transparente. Mire, a eso yo aspiro. Ahí pasaron Mire, cosas. un aporte, pienso que podría ayudar a que se respete el corredor es si la DGC, el Intran se ponen de acuerdo para que esos policías de tránsito puedan, si es necesario, ir delante abriéndole espacio a ese transporte. Pero usted va a cualquier punto de la capital y usted se encuentra 7 y 8 de ellos chateando en los supermercados. Visto por mí y por mucha gente que lo denuncia. Usted va a la entrada ahí del cementerio de Cristo Redentor ahí, a eso de las 3 de la tarde. Hay como 15 amés ahí parando para molestar a la gente pidiendo documentos. Mientras el tránsito está entaponado, esos agentes, con sus excepciones, ¿no? Están ahí agrupados como que ahí no hay dirección en eso. ¿Sabes lo bueno que sería que puedan ir ellos en motores para que ese carril para donde va transportándose la onza, la gente llegue a tiempo? No, pero es una locura porque los primeros que debieran cambiar el sistema son ellos. Pero es que no hay ni siquiera que hacer eso. Lo único que hay que hacer es, tú tienes que tomar los ejemplos de las cosas buenas. En una ocasión se hizo un carril exclusivo, marcado y demás. Claro. Y entonces el vehículo que se paraba ahí, venía una grúa y se lo llevaba. Exacto. Y entonces nadie se paraba. La ley. Lo único que tenemos que retomar ese caso. Claro está, eso fue en un tiempo en el que la cantidad de vehículos que existían no era la que existían, no son las que existen hoy. Y hoy las avenidas están quedando estrechas para la cantidad de vehículos. Por eso nosotros que estamos trabajando con el Intran para la integración de la tarifa del pasaje, creemos que cuando eso se dé, mucha gente, en vez de irse en su vehículo, se irá en los transportes públicos para evitar la cantidad de vehículos que andan en la calle en el día de hoy. ¿Cuál es la intención? Que si usted se monta en el metro en Villamella y va para Herrera, usted paga un pasaje en el metro y hace un transbordo y se monta en una guagua de la onza y no tiene que volver a pagar. Sí. Y entonces eso, primero va a traer economía, claro, y segundo, va a traer, digamos que la facilidad para que la gente, en vez de irse en su vehículo, pueda irse en un transfer. Correcto. No va a aspirar como alcalde de Santo Domingo Este. Usted fue diputado en una ocasión. Sí. Consecutivamente lo eligieron varias veces. 4 periodos. Sí. Antes había sido regidor, después 4 veces diputado. Y después ahora pasó Aspiré en un momento a alcalde, pero en este momento estoy muy concentrado en trabajar para que la ONSA siga siendo eficiente y transparente y para que el gobierno del presidente Luis Abinader, digamos, que continúe los cambios que decidimos hacer. Radamés González, gracias por haber estado con nosotros. Un buen vocero. Gracias. Sí, político. Un buen vocero tiene Luis Abinader en usted. Que da la cara, porque hay muchos que andan corriendo. No sale. Usted da la cara. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.